Amigos y hermanos, muy bienvenidos, buenos días a cada uno y bueno, bienvenidos a Conectados con el Cielo. Vamos a estudiar nuevamente la palabra de Dios, algo que no debe de faltar en nuestras vidas, el estudio de la palabra de Dios, el alimento espiritual. Y con eso nosotros debemos de comenzar nuestro día estudiando la palabra de Dios. Y en nuestro estudio de hoy, martes, está basado en algunos versículos del capítulo 14 de, del Evangelio de Juan. Y es que Juan comienza este capítulo con algunas palabras de consuelo que Jesús estaba dando a sus discípulos, ¿verdad? Con la esperanza de llegar al cielo. Eso es lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. En los primeros versículos es lo que relata Juan. Y esto, o sea, es que no es poco lo que iba a suceder. Los discípulos quedarían sin su maestro en esta tierra, ¿verdad? Quedarían sin su maestro. Pero, aunque habían sido instruidos, todavía tenían dudas, todavía presentaban dudas sobre el ministerio que ellos estaban también a punto de iniciar, ¿verdad? Ese ministerio que ya ellos iban a iniciar solos en este mundo, ya sin su maestro. Y tenían algunas dudas todavía y eso es lo que vamos a estudiar en este día. Pero antes vamos a orar para que Dios pueda bendecir este estudio y pueda guiarnos a través de su Espíritu Santo. Padre, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro auxilio en nuestras tribulaciones. Gracias, Señor, porque venimos a ti, te buscamos y te encontramos. Tú estás ahí siempre para cada uno de nosotros. Gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, porque nos das la luz de un nuevo día, nos dejas vivir un día más y permites también que todavía podamos estudiar libremente tu palabra. Que el estudio de hoy, Señor, como siempre lo pedimos, pueda ser dirigido por tu Espíritu Santo. Gracias porque en Jesús nosotros vemos al Padre. Gracias por esa manifestación de Jesús y ayúdanos para que con tu Espíritu Santo nosotros podamos ver claramente a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela y bendice a cada uno de nosotros, a cada uno de los hermanos y amigos que estudian con nosotros diariamente. Gracias, Señor. Nuevamente oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, temas en el Evangelio de Juan, el trimestre, el tema del trimestre, de la cartilla, de la lección de todo el trimestre. Y la lección número 10, ya llegamos a la lección número 10 para esta semana. El tema es el camino, la verdad y la vida. Ese es el tema de esta semana. Y para hoy día martes, el tema de nuestro estudio de hoy día martes 3 de diciembre es Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién dijo esas palabras? Bueno, las dijo Jesús, creo que todos lo sabemos. Y vamos a ir, como decíamos al principio, en este capítulo Juan lo que nos presenta, y vamos a ir directamente al capítulo 14, versículos 4 al 6. Decíamos que Jesús, al inicio del capítulo, les habla y con palabras de consuelo, ¿verdad? Con la esperanza de llegar al cielo, de llegar al Padre. Y dice el versículo 4, Juan 14, 4 al 6, dice, y sabéis, les dice Jesús, a dónde voy. Y todavía les dice, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, le dijo Tomás. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Pregunta Tomás. Y Jesús le dijo en el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie le dice, viene al Padre, sino por mí. Está claro que Jesús es el camino al Padre.
Eso es lo que les estaba diciendo. Y durante 3 años, Jesús les había dicho a los discípulos que iba al Padre. Eso es lo que Jesús les había dicho durante 3 años, que de allá había venido, pero también que iba a volver al Padre. Y ellos, todo eso deberían de haberlo entendido. Tenían que haber entendido y lo tenían que tener claro los discípulos. Pero no fue así, ¿verdad? Esos prejuicios que ellos tenían hacía que fuera difícil que captaran el significado completo de muchas de las instrucciones que Jesús les había dado durante su ministerio. Muchas de esas instrucciones ellos no las entendieron, ¿verdad? Por el mismo prejuicio que ellos tenían. Y en esta ocasión, Jesús les dijo que ellos ya conocían el camino hacia donde él iba. Pero Tomás, ¿verdad? Tomás el incrédulo, que se caracterizó por eso, ¿verdad? Por tener un espíritu de duda, ¿verdad? Y un corazón que le costaba creer hasta tener las pruebas, hasta ver las pruebas él mismo. Tomás así era Tomás. Eso es lo que lo caracterizó a él. Entonces Tomás le dijo, no sabemos a dónde vas, le dijo. Ellos no podían comprender que el reino de Jesús no era en esta tierra. No estaba en esta tierra. El reino de Jesús estaba en el cielo o está en el cielo. Y eso es lo que Jesús les dijo durante su ministerio. Y ellos no entendían porque estaban necios, por decirlo así, de que Jesús iba a ser rey de Israel, iba a ser proclamado rey de Israel en esta tierra. Eso es lo que ellos esperaban y eso es lo que ellos eh, tenían entre ceja y ceja, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, después que Tomás hace eso, Jesús les dice que Él es la verdad, ¿verdad? Bueno, pero hoy veamos lo que dice en el versículo 5, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso fue lo que Jesús le dijo a Tomás. Pero antes, en el versículo 5, Jesús le había llamado la atención a Tomás, ¿verdad? Y le dijo, eh, no sabemos a dónde vas, le dijo Tomás, y Jesús le dijo, ¿cómo pues no saben a dónde voy? O sea, Jesús no entendía. Bueno, sí entendía Jesús, ¿verdad? Porque conoce perfectamente a cada uno de nosotros, pero le había molestado a Jesús esa forma de preguntarle de Tomás, la incredulidad, ¿verdad? Y debido a esa duda, Jesús les vuelve a decir, yo soy el camino, les dice ahí en el versículo 6, yo soy el camino. No hay otro camino de la tierra al cielo. Eso es lo que les estaba diciendo Jesús, ¿verdad? Jesús con su humanidad, sabemos que Él toca la tierra y con su divinidad, Jesús toca el cielo. Y de esa manera, Jesús es una escalera que conecta la tierra con el cielo. No hay ningún otro medio de salvación. Jesús es la conexión entre la tierra y el cielo. No hay otro medio. No hay otro medio para llegar al Padre, sino que únicamente Jesús. No hay ningún otro, ¿verdad? Así es que Él lo dijo, yo soy el camino, ¿verdad? Y después de esto Jesús les dice también que Él es la verdad. Yo soy el camino y soy la verdad, les dice también, ¿verdad? Él es la verdad, les dice, es la realidad, es decir, todas las realidades enseñadas en la religión cristiana acerca de Dios, Jesús es toda esa realidad, toda esa verdad. Y la verdad únicamente la encontramos en Cristo Jesús. Por último, Jesús le dice, en este texto que leímos, Jesús le dice que Él es la vida. La vida es lo contrario a la muerte. Él es la vida eterna. La vida eterna es lo contrario a la muerte eterna también. Esa vida eterna que Adán y Eva poseían cuando fueron creados y que perdieron al pecar.
¿verdad? Cuando Adán y Eva fueron creados y estaban en el Edén, ellos tenían la vida eterna, ¿verdad? Y ese privilegio lo perdieron cuando ellos pecaron. Y Jesús vino a restaurar esa vida que perdieron nuestros primeros padres, ¿verdad? Esa vida es la que Jesús vino a restaurar y esa vida eterna es la que será dada al creyente en el momento en que se acepta al Señor. Cuando uno cree en Él y persevera hasta el fin, entonces será entregada la vida eterna. ¿Cuándo? En aquella mañana gloriosa, en aquella mañana gloriosa cuando sea la resurrección. Y si estamos vivos, bueno, entonces será hasta que Cristo vuelva por segunda vez que debemos perseverar, ¿verdad? Entonces, así les dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy de la verdad, yo soy la vida. Eso es lo que les dijo Jesús a Tomás por incrédulo, ¿verdad? Y eso fue lo que le dijo. Y es que en Jesús encontramos todo lo que necesitamos para llegar al cielo. Solo necesitamos buscarle y hacer su voluntad. Y eso lo vamos a lograr no por nuestros propios medios, lo vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, que el Espíritu Santo nos guíe por el camino correcto y que el Espíritu Santo también nos instruya en toda la verdad que es en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, permitir al Espíritu Santo hacer su obra en cada uno de nosotros. Luego hay unos versículos más adelante que tienen que ver con el estudio de hoy también, ¿verdad? Y leemos en Juan 14, 7 al 11, cuando Felipe le pide a Jesús que le muestre al Padre. Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre, ¿verdad? A lo mejor Felipe quería ver en el Padre, ver la misma gloria divina, aquella que le fue mostrada a Moisés. A lo mejor eso es lo que quería ver Felipe, no lo sabemos, ¿verdad? Pero también sabemos que eso es algo que ningún ser humano puede verlo, ningún pecador puede hacer, ver a Dios, ¿verdad? Porque si no, ¿qué pasa? Muere inmediatamente el ser humano. Aquel que mira a Dios muere inmediatamente. Y Jesús se toma tiempo para cuestionar esa petición de Felipe, ¿verdad? Y les enseña que él y el Padre son uno solo, a pesar de que esos 3 años que él estuvo con ellos, les había hecho todo eso. Pero leamos lo que dice el texto bíblico. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Imagínense. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Eso fue lo que le dijo Felipe. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Imagínense la reprimenda que le dio Jesús a sus discípulos en ese momento, ¿verdad? Y el versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, le dijo Jesús. Él hace las obras, le dijo todavía. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, ¿verdad? Que si no le creían lo que él estaba diciendo de palabra, entonces que le creyeran con sus obras. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Entonces Jesús le está demostrando allí a Felipe que aún no lo habían conocido a él, porque si lo hubieran conocido a él, a Jesús, habrían conocido también a aquel que lo había enviado, ¿verdad? Aquel a quien él vino a revelar. Interesante la manera en que Jesús cuestiona la petición de Felipe cuando le dice tanto tiempo, le dice. Y no es que solo el tiempo, sino que Jesús
había hecho señales, había hecho prodigios, había hecho obras, ¿verdad? Todo eso que había hecho Jesús y todavía no lo habían conocido. Pero como siempre, Jesús con mucho amor y paciencia tomó tiempo para sacarlos de su ignorancia. ¿Cuántas veces Jesús resaltó el hecho de que Él y el Padre eran uno? Lo hizo muchas veces en su ministerio. Les había mostrado que todas sus palabras que hablaba y todas sus obras daban testimonio de su divinidad. Y si daban testimonio de su divinidad era porque Él venía del Padre. Pero los discípulos no creyeron las palabras de Jesús. Y si no creyeron las palabras de Jesús, como decíamos, sus obras también daban testimonio del Padre. Y entonces por eso les dice Jesús, si no me creen a mí de otra manera, créanme por las mismas obras que he hecho. Eso les dijo Jesús en el versículo 11. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O es que ya creímos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué necesitamos nosotros para creer que Jesús y el Padre son uno mismo? ¿Qué necesitamos? Decimos haber creído en Jesús, pero a veces nuestras acciones dicen todo lo contrario muchas veces. Muchas veces dudamos del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer. Muchas veces desobedecemos porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque no creemos que Dios tiene el poder para ayudarnos a hacer lo que queramos, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Y muchas veces decimos que creemos o que ya hemos conocido o creído en Jesús y somos crueles con aquellos que necesitan más que nosotros. No mostramos el amor de Dios. Cuando nosotros creamos en Jesús y creamos que Jesús es uno con el Padre, entonces nosotros vamos a mostrar ese amor de Dios hacia los demás. Y es porque y si no lo hacemos es porque aún no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Por eso es que no lo hacemos. El siguiente texto que Elena de White escribió inspirada por el Espíritu Santo está en su libro El Ministerio de Curación en la página 328. Y ella ahí nos aconseja qué es lo que debemos hacer al respecto, qué es lo que debemos hacer para superar esta parte, para mejorar esta parte de que Dios more en nosotros. Dice así, Elena de White, los discípulos no entendían aún lo que Cristo les decía respecto de su relación con Dios. ¿Será que nosotros ya entendimos eso? A veces pareciera que no. Y continúa diciendo, gran parte de su enseñanza quedaba aún oscura para ellos. Cristo quería que tuvieran un conocimiento de Dios más claro y preciso. Cuando en el día del Pentecostés, y esto es bien interesante, cuando el día del Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, hasta entonces los discípulos comprendieron más cabalmente las verdades que Cristo les había dicho en parábolas. Gran parte de la enseñanza que para ellos había sido un misterio les fue declarada. Pero ni aún entonces recibieron los discípulos el cumplimiento cabal de la promesa hecha por Cristo. Recibieron todo lo que podían entender del conocimiento de Dios, pero el cumplimiento total de la promesa, a saber, que Cristo les mostraría al Padre en su plenitud, estaba aún por venir. Todavía no habían conocido al Padre, pero eso estaba por venir, dice. Y así es también hoy dice ella. Imagínense, así está, y esas palabras que ella escribió hace más de 100 años todavía aplican para nuestro tiempo. Por eso dice ella, y así es también hoy. Yo no sé si tú crees que también es igual hoy,
Nuestro conocimiento de Dios es parcial e imperfecto. Y es por muchas razones que hoy en día podemos decir que es parcial e imperfecto. Cuando haya terminado el conflicto y el hombre, Cristo Jesús, reconozca ante el Padre a sus fieles obreros, quienes en un mundo de pecado habrán dado el verdadero testimonio del Salvador, entonces, dice, comprenderán a las claras lo que ahora es para ellos un misterio. Hasta entonces, dice que vamos a comprender claramente. ¿Cuánta verdad hay en este texto de Elena de White para cada uno de nosotros? Lo que dice Elena de White y lo que pasó con los discípulos en el Pentecostés, que el Espíritu Santo estaba con ellos, eso es lo que nosotros necesitamos. Nacer del Espíritu Santo para poder comprender las cosas espirituales que tenemos todavía a oscuras en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer, aprender del Espíritu Santo, nacer del Espíritu Santo. Que nuestra petición sea esa, así como la pidió Eliseo en aquel entonces cuando él pidió una doble porción del Espíritu Santo. Que esa sea nuestra petición hoy en día. Que Dios te bendiga y mañana tendremos un nuevo estudio interesante. Hasta pronto.